hermanos, hermanas, y es una relación importantísima desde pequeños, cómo influyen en nosotros los hermanos, sean mayores, sean menores. Los mayores por lo general suelen cuidar a los menores, hay incluso hasta riñas, no todo tampoco es color de rosa, para hablar de esta importante relación fraternal, dando cuenta de que mañana es el Día Mundial del Hermano. Ya tenemos en cabina a un psicólogo educativo, él es Luis Basader, bienvenido a Siempre en Casa. Gracias, Diego. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando también. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. A ver, ¿cuál es la importancia de un hermano, sea mayor o menor, en la formación de uno mismo en el hogar, en nuestro crecimiento? Perfecto. Bien, el vínculo fraterno es importantísimo en el desarrollo de una persona, ¿no? Desde ir generando habilidades para la vida en sociedad, ¿no? Hasta la construcción de tu propia identidad a través del vínculo con los hermanos. Entonces, la relación con los hermanos se convierte en un espacio educativo, formativo, donde los chicos aprenden a negociar, aprenden a posponer impulsos, aprenden a comunicarse, ¿no? Aprenden a cuáles son sus límites en relación con los otros, a respetar las diferencias, las individualidades, y también en ese vínculo con los hermanos, van encontrando cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y se van ubicando y van construyendo su propia identidad a través de la relación con el otro. Y esto varía, digamos, de acuerdo a la diferencia de edad entre hermanos, porque hay hermanos que se pueden llevar mucho tiempo, a veces son muchos hermanos, ¿no? Y entre el mayor y el menor hay 10 años, por ejemplo, Sí. ¿no? O a veces son dos que también se llevan 5 años entre ellos o ellas, o a veces son seguidos. ¿Esta relación varía de acuerdo al tiempo que se lleva cada uno? De hecho, los vínculos van a variar dependiendo de la edad de los hermanos, ¿no? Por ejemplo, una familia numerosa donde tienes hijos que están entrando a la adolescencia o pubertad e hijos menores que todavía son niños, el vínculo ahí va a ser diferente porque va a haber mucha diferencia en cuanto a intereses de convivencia. Pero siempre, siempre, a pesar de que de repente los niveles de interacción sean distintos por los intereses propios de cada edad, siempre la relación entre los hermanos va a ayudar a la construcción de todas estas competencias y habilidades de convivencia, ¿no?, con los demás. Hay que decir que desde ya están abiertas nuestras líneas, porque vamos a escucharlos, queremos escucharlos y queremos también conocer sus experiencias con sus hermanos mayores, menores, cuál ha sido su relación. Llámanos por favor al 212-4100, 212-7165 y desde todo el Perú una línea gratuita 0800 13 14 0 acerca de este tema. ¿Qué tal te has llevado o cuán importante ha sido para ti la figura de tu hermano o hermana? Luis, a ver, ¿cuán importante es la imagen del hermano o hermana mayor, por ejemplo, ante uno menor, cuando tiene que salir a relacionarse con otras personas en el colegio, ¿no? En el barrio? Influye mucho esto de te defiendo, de mi hermano mayor. Hay un tema de protección interesantísimo, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, de hecho, siempre va a estar la relación de protección relacionada con el hermano mayor. Pero ahí hay que también saberlo manejar, sobre todo desde el lado de los padres, con cuidado de no parentalizar al hermano mayor, no darle unas responsabilidades que no le corresponden, porque hay que entender que también es un niño, también es un adolescente y necesita relacionarse con su hermano o su hermana o sus hermanos desde esa, digamos, desde la similitud de lo que los une, que es la relación de hermanos. De hecho, sí hay una sensación siempre en los hermanos menores de sentirse protegidos por el hermano mayor. Los hermanos mayores asumen también ese rol de forma, muchas veces se dice como natural, pero más que natural es que de forma implícita a la familia, los padres les van dando, les van Cuida delegando. a tu hermano, le Sí, dicen, ¿no? Cuida a tu exacto. hermano, a ver, quédate cuidando a tu hermano. Exacto, ¿no? Sí. Entonces ahí justamente ese es el cuidado que debemos de tener los padres, de no sobrecargar a los hermanos mayores con esas responsabilidades que no les corresponden, ¿no? O sea, sí hay un nivel de ayuda, de cuidado, pero no, digamos, que dejen de vivir sus propias experiencias de la edad en que están por hacerse cargo del cuidado, de la protección de los hermanos menores. Ahora, cuando son hermanos que están, digamos, los más cercanos,
Es verdad que siempre son los más unidos, es decir, los que siempre un año y medio es el promedio, digamos, entre los que están más cercanos, ¿no? Es cierto que entre ellos se forman un lazo mucho más cercano que con un hermano mayor, por ejemplo, con uno menor que nació ya, el conchito, como le dicen. Exacto. Sí, es que se dan niveles de complicidad, ¿no? Mm. Lógicamente hay intereses y afinidades entre los que están más cercanos en edad. Empiezan a explorar el mundo y a tener intereses comunes, ¿no? Entonces, para los mayores, a veces el conchito es como el que incomoda, ¿no? El que se mete en situaciones donde por desarrollo propio de la edad todavía no es su espacio natural. Entonces, los hermanos mayores como que lo sacan de cierta dinámica, ¿no? De la relación. Entonces, sí, contra más cercanos sean, más complicidad va a haber y van a compartir mayores experiencias de socialización, grupos de amigos, ¿no? Y todo eso. Ahora, no todo siempre es bonito entre las relaciones entre hermanos, ¿no? Van creciendo, no solamente estamos hablando de niños, se convierten en adolescentes, ya en jóvenes, y de repente también es usual en el Perú y creo que en el mundo escuchar pues que hay peleas entre hermanos por una y otra cosa. ¿Cómo se manejan esos casos y cuáles son los más comunes? Quiero, por favor, Luis, que nos contestes después de escuchar a nuestros anunciantes. Vamos un par de minutos, por favor, a escuchar la pausa. Estamos conversando con Luis Basadre, psicólogo educativo, acerca de la importancia de los hermanos en nuestras vidas. Llámenos, por favor, al 212-4100, 212-7165 y gratis desde todo el... ¿Está bien que hayan conflictos entre hermanos? ¿Está mal que se metan los padres? ¿Qué podemos hablar de cuando los hermanos no se llevan bien, por ejemplo? Doctor, psicólogo. A ver, Diego, el conflicto es parte normal de la vida de los seres humanos, ¿no? En todas las edades, en todos los vínculos, siempre va a estar presente el conflicto. Y en la relación de hermanos, es normal que aparezca el conflicto, es esperado que aparezca el conflicto. Más bien cuando una familia me dice, no se pelean, no hay discusiones entre ellos, me hace dudar de qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, tenemos que normalizar el conflicto entre los hermanos. El conflicto también les sirve a ellos para ir desarrollando habilidades de negociación, ¿no? Que luego, cuando salgan a la escuela o cuando interactúen en el mundo, esas habilidades de solución de problemas que han aprendido en los conflictos con los hermanos, los van a aplicar en la relación con los otros pares, ¿no? Claro que sí. Y por otro lado, los padres debemos de intentar intervenir lo menos posible en los conflictos de nuestros hijos. Interesante eso, ¿no? Es decir, no debemos meternos tanto, que ellos encuentren su propio mecanismo de resolución de problemas. Exacto, porque además los tienen, ¿no? Y hay que dejar que ellos lleguen a acuerdos, que ellos solucionen sus problemas y solamente intervenir en los casos que sea realmente necesaria nuestra participación, pero no para inclinar la balanza a favor o en contra de uno, porque ¿qué va a suceder? Los hermanos después se van a amistar, ¿no? Y lo que va a quedar es el resentimiento en aquel hijo que sintió que el papá o mamá inclinó la balanza a favor del otro. Perfecto. Luis, ya tenemos una llamada. Perfecto. Tenemos una llamada. Vamos a atender a nuestros oyentes. A Katia, desde Cercado. Katia, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Sí, voy a ser breve. Quiero hacer 2 consultas. Bueno, yo he escuchado ya en varias familias que siempre hay un solo hermano que se hace cargo de los padres enfermos y el resto de los hermanos, bien gracias, ¿no? Se van y hacen su vida y en fin, no apoyan a uno. Esa es mi primera, cómo manejar eso. Y lo segundo es, yo soy menor que mi hermana, sin embargo yo hago el rol de hermana mayor porque mi hermana no ha madurado, o sea, ella no puede hacer las cosas sin que yo le diga qué hacer. Entonces, ¿cómo también puedo manejar esa situación? Yo siento que ella es un poquito más fría y yo soy un poquito más... como que un poquito más se me suaviza el corazón en las situaciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso también? Esas 2 preguntas las necesito que me las conteste. Claro que sí, Katia. Muchísimas gracias por llamar a RPP Noticias. Luis Basadre, psicólogo educativo, te va a responder en este momento, Luis. A ver, Diego. A ver, Katia. De hecho, va a haber siempre en el sistema familiar alguno de los hijos que pueden ser más cercanos o más
empáticos con las situaciones que les puedan estar sucediendo a los padres, pero eso no quiere decir que los otros no asuman la responsabilidad que le corresponde. Ahí lo que yo te diría es que se tiene que sentar, si ya son hermanos mayores, hay un padre enfermo, se tienen que sentar todos y ver en la medida de las posibilidades de cada uno cuál es el compromiso que asume en el cuidado de estos padres que necesitan acompañamiento, ya sea por la edad, ya sea por una enfermedad, ¿no? Claro. Entonces ahí es bien importante el diálogo a nivel de los hermanos, los acuerdos que se vayan a tomar y las responsabilidades que se van a asumir. Lo otro, lo que me dices es que tú eres la segunda y asumes más bien el rol de hermana mayor. Ahí de repente tienes que entender que no eres la hermana mayor y que no tienes que asumir, más ya si son adultas las dos, la responsabilidad de guiar la vida de tu hermana. Porque las personas tienen que aprender de las consecuencias de sus propios actos a hacerse cargo de su vida. Y si tú estás muy atenta a lo que ella hace y buscas solucionarle o buscas estar ahí siempre como la responsable de las cosas que ella puede hacer porque no tiene nivel de madurez. Es un peso, ¿no? Exacto, También que carga, exacto, ¿no? es una Que no mochila que debería. no te corresponde porque estás asumiendo, tú eres su hermana, no eres su madre, ¿no? Estás asumiendo un rol que no te corresponde y lo otro es que no le estás dejando a ella asumir la responsabilidad de su propia vida, ¿no? Y de las decisiones que tome. Interesante, interesante, Luis. Y muchas gracias a Katia. Muy interesante su consulta. Seguimos recibiendo sus llamadas, 212-4100, 212-7165 y gratis desde todo el Perú al 0800 1314 0 acerca de la importancia de los hermanos. Ya tenemos una llamada más. Martín desde San Martín de Porres. Martín desde San Martín. ¿Cuál es tu consulta? Sí, mi preocupación, amigo, es la relación que existe entre hermanos mayores y hermanas menores. Es típico en todas las familias que los hermanos mayores le hacen la vida imposible a las hermanas menores. Entonces, ¿cuál sería el consejo para los hermanos? Porque también, de una u otra manera, esto también incentiva lo que es el machismo y debe ser al revés. Muy amable, gracias. Bien, muchísimas gracias. Mario era. Mario desde San Martín de Porres. Luis, ¿qué le podemos responder? A ver, Mario. Por la información que saco de la pregunta, creo que va sobre el asunto del control que hacen los hermanos mayores sobre las hermanas menores, ¿no? Ahí hay mucha responsabilidad de repente de los padres de familia, ¿no? ¿Qué mensaje les dan, como hablábamos al inicio del tema de cuidar? Si el mensaje que le dan a los hermanos mayores de cuidar a las hermanas es interferir en los vínculos que ellas puedan establecer con personas del sexo opuesto, con amistades, con vida social, entonces ahí con los que hay que trabajar es con los papás, mucho, ¿no? Claro. Y sí, en nuestra sociedad es muy machista y muchas veces le damos a los hermanos hombres un rol de cuidado de las hermanas mujeres que no le corresponde, ¿no? E interfieren en la vida y en la socialización de las hermanas con el sexo opuesto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y trabajar mucho con los padres. Creo que hay que tener bien claro que el rol del hermano no es asumir el control de la vida de los menores o de las hermanas, ¿no? No es ese su rol. Perfecto, perfecto. Hay una consulta más que quiero hacerle, Luis, que está relacionado con si a veces somos hijos únicos, por ejemplo, ¿no? Y hay unos que dicen, bueno, yo soy hijo único, hubiera querido tener un hermano, ¿no? La pregunta es, ¿mejora la calidad de vida para una persona tener un hermano o hermana? Es decir, si son dos, por lo menos, ¿es algo mejor que ser hijo único? O si no queremos ponerlo como mejor o peor, ¿qué beneficios hay de tener un hermano o hermana, ¿no? Además y no ser hijo único. Sí, de hecho, a ver, no hay un patrón que se puede decir, el hijo único siempre va a estar en desventaja con los que tienen hermanos, ¿no? Pero de hecho, sí hay un perfil de hijo único y hay un perfil de una familia con varios hijos, de chicos que crecen con distintos hermanos. Lo que decíamos, a la final es el tener un hermano te va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias, ¿no? Te va a ayudar a construir una identidad en el vínculo con el otro, con tu par. Van a haber unos niveles de complicidad que no existen con los padres, pero sí con tu grupo
hermanos, ¿no? Con el grupo de fraterno, que de repente el hijo único no va a poder experimentar nunca, porque no tiene un hermano con el cual hacer esas compinchadas y esas Claro. alianzas, ¿no? Que se hacen en los grupos de hermanos. Pero eso se puede compensar de repente con algún primo, ¿no? Con algún otro niño de la familia con el cual se genere ese vínculo cercano. Entonces, sí hay a nivel de socialización ciertos, en el vínculo con los hermanos, ciertas ventajas, ¿no? Cuando vives Un hermano, una hermana. con un hermano, una hermana, exacto. Porque definitivamente en esa convivencia, en ese compartir, Se ¿no? aprende. Se ¿no? aprenden muchas cosas, como decía yo al inicio. La relación con los hermanos es una escuela natural, ¿no? Donde desarrollas una serie de competencias para la convivencia con los otros seres humanos, ¿no? Y que construyes tu propia identidad también en ese encuentro. Perfecto. Entonces, mañana, Día Mundial del Hermano, abrace a su hermano, a su hermana, sean cómplices, quiéranse, no se peleen, por favor, todo tiene solución. Muchísimas gracias, Luis Basadre, psicólogo educativo, por las respuestas tan claras.